Colosenses 1:15. Él, Yahshua, es la imagen del Padre invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por él existen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, porque él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que él tenga la primacía en todo. Porque agradó al Padre que habitara en él toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. También a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y adversarios en sus mentes por sus malas acciones, ahora les ha dado paz, mediante el cuerpo de su carne y por medio de su muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si persisten en su fe y su fundamento permanece firme, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual ha sido proclamado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Porque a causa de estas cosas, la ira del Eterno vendrá contra los hijos de desobediencia. Y en estas cosas andaban también ustedes antes, cuando vivían en ellas. Pero ahora despójense de todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia y conversaciones sucias. Y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir. Y vístanse del nuevo, el cual se renueva mediante el conocimiento, conforme a la imagen de su Creador, donde no hay judío ni gentil, circuncisión ni incircuncisión, griego ni bárbaro, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Así pues, como escogidos del Padre, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros, y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Mesías los perdonó, también así ustedes perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz del Mesías gobierne sus corazones, porque han sido llamados para él en un cuerpo, y muestren gratitud al Mesías. Que su palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracias al Padre con sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Mesías, dando gracias al Padre por medio de él. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder del Padre, para salvación de todo aquel que cree en él,
ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles, porque por medio de él es revelada la justicia del Padre por fe para fe, como está escrito: el justo será salvo por la fe. Romanos 5. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con el Padre mediante nuestro Mesías Yahshua, por quien fuimos acercados por medio de la fe a esta gracia en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria del Padre. Pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros, y la paciencia produce experiencia, y la experiencia confianza, y la confianza no confunde, porque el amor del Padre es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque si por nuestra debilidad el Mesías murió en este tiempo por los impíos, siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atreviera a morir. Ahora el Padre muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores el Mesías murió por nosotros, ¿cuánto más pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira? Porque si mientras éramos adversarios, el Padre se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante su vida? Pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en el Padre mediante nuestro Mesías, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, aunque el pecado estaba en el mundo, no era tenido en cuenta como pecado, porque no había ley. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron de la manera en que transgredió la ley Adán, que era figura de aquel que habría de venir. Pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno murieron los muchos, ¿cuánto más pues abundará para los muchos la gracia y el don del Padre por medio de un hombre, el Mesías? Porque el don no fue tal como la transgresión de uno, porque el juicio que surgió por uno fue para condenación, pero el don fue para justicia por los muchos pecados. Porque si debido a la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que han recibido la abundancia de la gracia, del don y de la justicia mediante uno, el Mesías. Así que, del mismo modo en que por causa de la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, así, por la causa de la justicia de uno, vendrá la justificación para salvación a todos los hombres. Porque así como por causa de la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también mediante la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia, para que tal como reinó el pecado para la muerte, de la misma manera la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante nuestro Mesías, Yahshua. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O ignoran ustedes que los que somos bautizados en el Mesías,
somos bautizados en su muerte, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también será en la de su resurrección. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea inutilizado, para que ya no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Por lo cual, si hemos muerto con el Mesías, creemos que con el Mesías mismo viviremos, porque nosotros sabemos que el Mesías resucitó de entre los muertos y no morirá de nuevo, porque la muerte no tiene dominio sobre él, ya que por cuanto él murió, al pecado murió una vez, pero por cuanto vive, para el eterno vive. De esta manera también ustedes considérense a sí mismos que están muertos al pecado, pero vivos para el Padre, por medio de nuestro Mesías. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos, ni dispongan sus miembros para ser instrumento de iniquidad para el pecado, sino dispónganse ante el Padre como hombres que están vivos de entre los muertos, y sean sus miembros instrumento para la justicia del Padre. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a la justicia? Pero gracias al Padre, porque, habiendo sido ustedes esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado, están sometidos a la justicia. Colosenses 2:8. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo, y no conforme al Mesías, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes también han alcanzado en él la plenitud, porque él es la cabeza de todos los principados y dominios. Y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne de pecados, mediante la circuncisión del Mesías, y fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitaron con él, porque creyeron en el poder del Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y ustedes, que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en su cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona.